5 estadísticos, el error cuadrático medio, el coeficiente de desigualdad de Taylor, la proporción de la media, la proporción de la varianza y la proporción de la covarianza. Les dije también que todos debemos llegar al mismo resultado porque se supone que estamos usando la misma base de datos. Las 3 primeras columnas, consumo, privado, de gobierno, información bruta de capital fijo, pues se descargó del INEGI, del Banco de Información Económica, y la información de certificados de tesorería, tasa de interés, se descargó del CIE, del Sistema de Información Económica de Banco de México. Los datos son mensuales, se pasó a trimestral y tenían que buscar la categoría mensual. Entonces, se supone que si estamos utilizando todos la misma información, debemos llegar al mismo resultado. Ahora, los datos que están aquí mostrados no tienen formato, recuerden que eso es importante. Seleccionaba primero, más bien, así como descargué los datos, así los estoy utilizando. Y eso me lleva a obtener los valores estimados por los 3 métodos. Aquí sí la información tiene ya un formato en el cual separé por miles y quité decimales, pero hay más información. En algunos casos tienen más decimales, en otros no. En algunos tiene 1 o 2 decimales. Pero si al momento que yo lo quito y lo dejo únicamente ya separado por miles, esto es el resultado que ustedes también deberían tener. Y cuando hacemos los cálculos de los estadísticos, también debemos llegar al mismo resultado. Estamos utilizando la misma base de datos, por lo que no deberían ser datos aproximados. Además, pues no es información que empezamos a utilizar recientemente, ya esta información la habíamos utilizado para estimar por 2 etapas, por lo que pues, no me gusta escuchar esos comentarios de que no están obteniendo los mismos resultados, porque me da lata, me quito. Deberíamos todos llegar a las mismas conclusiones. Les dije que llenaran el cuadro, no sé si alguien ya lo llenó, ya tienen los resultados completos para que podamos elegir la mejor estimación y empezar a plantear cuáles serían los posibles escenarios. ¿Alguien tiene estos resultados para 2 etapas y 3 etapas? En la mano, ¿quién lo tiene? Ah, caray. A ver. Jennifer dice que ya lo tiene y Alberto también ya lo tiene. ¿Y quién más? Laura y Patricia. A ver si nos pueden compartir la imagen con sus resultados, los que alzaron la mano. Jennifer, Laura, Patricia, Abril, Marcela. Si nos comparten el cuadro de los resultados de Excel aquí, nos mandan una imagen, gracias. 187, ay, 187 y 184. A ver si tiene lo mismo que José Alberto. 187, 184, 640. Bueno, Laura tiene lo mismo que Jennifer. Parece que las etapas, parece que sí, ¿verdad? Tienen lo mismo. Ok. Abril. Sí, me están compartiendo la misma información. Ok. Pues vamos a checar que efectivamente sea lo mismo. No voy a grabar esta parte porque voy a hacer los cálculos. No tenemos que volver a hacer todo otra vez. De hecho, aquí en esta columna donde se encuentran los valores estimados, podríamos sustituir por los datos de 2 etapas. Pero con el objetivo de no perderme esta información, por cualquier cosa la quiero tener aquí presente. Voy a seleccionar todo hasta el último cálculo de la proporción de la covarianza. Voy a copiar todas estas 6 columnas hasta la proporción de la covarianza. Lo voy a pegar por aquí enfrente. Solamente voy a dejar una columna intermedia. Y aquí, en donde está el consumo estimado, voy a utilizar los resultados de 2 etapas. El consumo estimado por mínimos cuadrados en 2 etapas. Lo tengo aquí, a partir del segundo periodo. Y estos resultados los sustituyo en esta columna y en automático pues todo se va a actualizar porque todo lo demás está con fórmulas. Todo lo demás se actualiza y ya nos podemos llevar los resultados al cuadro resumen.
que me parece que sí son lo mismo que estaban mostrándome hace un momento. Acá le voy a dar pegado especial, valores. Los 187.334, el coeficiente de desigualdad de Taylor y las tres proporciones. Acá y le copio el mismo formato. Ahí está. A ver, chequen si es lo mismo que ustedes obtuvieron. Creo que sí. Bueno, recuerdo este dato, este que me estaban mostrando. Bueno, eso es por 2 etapas. Ahora vamos por 3 etapas. Y hacemos lo mismo, podemos copiar estas columnas hasta donde tengamos el dato de la proporción de la covarianza. Dejo un espacio y aquí en el consumo estimado voy a copiar los resultados obtenidos por 3 etapas. Utilizo los resultados de 3 etapas. Y todo en automático se actualiza. Y ya solamente me llevo los resultados. Pegarlos aquí. Bueno, pegado especial valores. Aquí están. Esto es lo que ustedes tenían también. 184.640. Coeficiente de desigualdad de Taylor. Proporción de la media. La proporción de la varianza. Y la proporción de la covarianza. Voy a copiar el mismo formato. Con hacerlo una vez es suficiente, ¿no? Ya tenemos los resultados. Y la suma de estas 3 proporciones es la unidad, como se muestra aquí. La suma es 1. Y acá, en este caso, igual, la suma es la unidad, 1. Entonces, comparen lo que están viendo en pantalla contra lo que ustedes me mostraron. Y deberíamos llegar al mismo resultado, ¿no? A la menos 16, a la menos 14. Parece que sí. Tenemos lo mismo por lo que veo aquí. Entonces, José Alberto, Laura, Jennifer y Abril. Así es. Voy a recordar esos nombres, los voy a anotar por ahí en una lista para considerarlos por si llegaran a necesitar un pequeño empujón. Por tener ya listos sus cálculos. Ok. 4 personas, ¿eh? Nadie más me mostró sus cálculos. Solamente tengo el de 4. Entonces, ya ahora que tenemos podemos tomar la mejor estimación y en base a ella realizar nuestros pronósticos. No tengo los resultados de las estimaciones, esa lo voy a dejar pendiente, mientras tanto platiquemos sobre la creación de los escenarios. A partir de aquí voy a comenzar a grabar. Una vez que tenemos los resultados de los 5 estadísticos aplicados en cada una de las estimaciones, vamos a determinar cuál es el que nos da los mejores resultados. En términos del error cuadrático medio, el RMS, tomaremos como mejor estimación el valor que sea más pequeño, porque indicará que las diferencias entre los valores observados y los valores estimados es, pues si no mínima, es más pequeña. Y de los 3 datos aquí presentados, el más pequeño es el que corresponde a la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces aquí le ponemos una marca, lo voy a marcar en color, únicamente para que esté señalado. El coeficiente de desigualdad de Taylor, entre más pequeño sea, entre más aproxime a 0, mejor. Y el dato más pequeño, vean que después del punto las tres estimaciones tienen 2 ceros, pero el valor más pequeño corresponde al de mínimos cuadrados ordinarios. Y luego seguiría el de 3 etapas, ¿no? En el caso del RMS también en primer lugar estaba el de mínimos cuadrados y al final estaba el de 3 etapas. Bueno, en segundo lugar estaba 3 etapas. En términos de la proporción de la media, el valor también debe ser pequeño y debe ser cercano a 0. El dato más pequeño en términos de esta proporción le corresponde a, díganme cuál es el dato más pequeño para la proporción de la media. El de 2 etapas.
Así es. El dato más pequeño está aquí en la proporción de la media le corresponde a la estimación de 2 etapas. Ya saben que los tres valores están en términos exponenciales. Y quiere decir que en el primer caso, después del punto hay 14 ceros, en el segundo después del punto hay 15 ceros, y acá después del punto hay 13 ceros, entonces el más pequeño es este. Luego, para la proporción de la varianza también debe ser pequeño y cercano a cero, y el dato más pequeño en este caso le corresponde a la estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Después del punto hay 2 ceros, y en los otros dos casos solamente hay uno. En términos de la proporción de la covarianza, si por aquí nos indicaba cuál era la distribución ideal, la proporción de la covarianza debe ser cercana a 1. Entonces, entre más se aproxime a 1, mejor. Y de los tres datos que están aquí mostrados, el que más se aproxima a 1 es el obtenido por la estimación de mínimos cuadrados ordinarios, 0.997 contra 98.7 y 98.8. Este es el dato que más se aproxima a 1. Por lo tanto, en la estimación de mínimos cuadrados ordinarios, es la que nos está dando 4 de los estadísticos que cumplen con lo establecido en la evaluación del modelo. Esta estimación es la que nos está dando los mejores resultados, ojo, para poder pronosticar, nos está dando los valores estimados que mejor se aproximan a los valores observados. No estoy revisando la significancia individual, el R cuadrado, la F, no. Únicamente qué tanto reproduce el comportamiento de la serie observada. Y en ese sentido sería la estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Si solamente hubiera comparado entre 2 etapas y 3 etapas, entre estas dos estimaciones, la que presenta mejores resultados, 3 etapas, ¿no? Si tuviéramos que elegir entre estas dos, sería 3 etapas. Bueno, entonces mínimos cuadrados ordinarios. Esa va a ser la que vamos a utilizar. Este es el cuadro resumen del consumo. Ahora, ya que elegimos como mejor estimación, hay que recordar el modelo. Permítanme un momento, no lo abrí. En el modelo que estamos tratando, el consumo depende de dos variables que son el Producto Interno Bruto y el consumo del periodo anterior, que están pues relativamente sencillo de analizar porque solamente estamos considerando dos variables independientes en esa ecuación, nada más en esa ecuación. Sí, les había comentado que podríamos haber incluido mucho más variables, pero con el objetivo de simplificar el modelo, nos habíamos quedado en este, ¿no? Que se puede especificar para incluir, por ejemplo, en la primera ecuación a la inflación. Bueno, depende del PIB y del consumo del periodo anterior, entonces necesitamos saber qué es lo que va a ocurrir con el Producto Interno Bruto en los siguientes periodos. Vámonos a regresar acá. Necesitamos los datos del consumo. Voy a pasarlo en otra hoja. Necesitamos el consumo observado. Voy a llevar estas mientras tanto, pero nada más necesito el consumo observado. Aquí el estimado no, este es el observado. Y necesito saber cómo se va a comportar en los siguientes periodos. La base concluye en el cuarto de 2021. Como vamos a realizar pronósticos de corto plazo, estos deben de ser en los siguientes trimestres. Para el primer trimestre de 2022, que ese ya concluyó, pero el dato no se ha dado a conocer. Para el segundo trimestre de 2022, que es en el que nos encontramos actualmente, para el tercer trimestre de 2022 y para de todo este año. Hay que generar el comportamiento del consumo. Y si nos aventuramos un poco más, pues vamos a hacerlo también para el primer trimestre de 2023 y para el segundo de 2023. O sea, en total 6 periodos. Y sigue siendo corto plazo, ¿no? Hablar de largo plazo, pues estamos hablando de un horizonte de más de 10 años, tal vez 20 años.
Algunos se aventuran a dar ese tipo de pronósticos basados en la información con la que cuentan, en lo que suponen que pudiera ocurrir con, pues, con los avances tecnológicos, con las relaciones que se puedan dar entre las economías más fuertes, con los cambios de ¿cómo le llaman? Hegemónicos de poder, en fin. Toda esa información se toma en su conjunto para procurar dar un análisis. Obviamente, pues siempre vamos a requerir de cifras. No aventuramos un dato por sí solo, ¿no? Sino es en función de información. De mediano plazo, pues estaríamos hablando de un horizonte más o menos de 5 a entre 5 y menos de 10 años. Y nosotros estamos hablando de corto plazo, datos trimestrales. Y aquí estamos aventurándonos un año o año y medio. Bueno, esto es para el consumo y nosotros tenemos que observar qué esperamos que ocurra durante estos 6 periodos. Dar un pronóstico, pues lo recomendable es hacerlo bajo ciertas condiciones. Si ahorita yo les pregunto a ustedes, ¿con qué promedio van a concluir este semestre? ¿Cuál va a ser su promedio general? ¿Tienen una idea de qué es lo que pudiera ocurrir? ¿Por qué? Pues porque ya saben, ya llevaron 2 parciales, ya están con sus calificaciones y más o menos tienen una idea de cómo pudieran finalizar este semestre. Pero lo pueden hacer bajo diferentes escenarios. Bueno, pensando que las condiciones siguen siendo las mismas, que no va a haber cambios, pues aventuran a dar una cifra, ¿no? Con qué pudieran terminar. En el mejor de los casos, suponiendo que pues le van a echar más ganas, van a cumplir con todas sus tareas, que el profesor pues a lo mejor es más accesible, pues les puede ir mejor. En el peor de los casos, suponiendo que pues ya están agotados, que ya no piensan entregar, que ya renunciaron, que vaya, bajo ciertas condiciones, pues podrían dar también este pronóstico. Entonces, vamos a plantear 3 escenarios. Ese básico del cual partimos le vamos a llamar escenario moderado. En él suponemos que las condiciones permanecen sin cambios importantes. Y una vez que tenemos ese escenario moderado, a partir de ahí podemos plantear el mejor de los casos, que es un escenario optimista, o el peor de los casos, que es un escenario pesimista. Y si hablamos de la economía, pues creo que a todos nos queda muy claro que bajo un escenario pesimista, pues la inflación va a seguir incrementándose, las tasas de interés también. Bajo ese escenario pesimista, inclusive podríamos incluir temas de salud, como, no sé, tal vez otra variante del COVID, ¿no? O tal vez la falta de vacunación, porque eso está incidiendo en la economía. O tal vez un conflicto que se va a hacer más grande aún está el conflicto bélico en este momento entre Ucrania y Rusia, pero eso podría escalar y podrían intervenir más países y eso va a tener un efecto, pues primero en esa zona, pero después se va a reproducir en el resto de los países por las relaciones comerciales y todo ese tipo de comentarios o de términos o de condiciones, pues las podemos poner en este marco de escenario pesimista. Sin embargo, ahí también tenemos que hacer un paréntesis. Recuerden que nuestro modelo está acotado a una economía cerrada. No estamos contemplando ni las exportaciones ni las importaciones. El Producto Interno Bruto con el cual hemos trabajado en esta estimación pertenece a una economía cerrada. Tal vez entonces deberíamos restringirnos únicamente a condiciones de nuestra economía. Y bajo ese escenario pesimista, pues también podríamos decir, bueno, en términos de lo que atañe a nuestra economía, pues podríamos esperar, seguimos con la inflación, eso no lo podemos evitar. Más inflación, menor compra de vacunas, una nueva variante de COVID, más inseguridad, todo eso que ya lo estamos resintiendo en este momento, pero más grave todavía, ¿no? Por eso hablamos de un escenario pesimista. Bajo un escenario optimista, pues son las condiciones contrarias, a lo mejor ya un control de la inflación, menores tasas de interés, una expansión tal vez del crédito, un incremento del gasto público, una disminución del índice delictivo, en fin. Y bajo el escenario moderado, que es el base, pues esperamos que las condiciones se mantengan estables, como han estado ocurriendo en los últimos periodos, ¿no? Sin grandes cambios, sin cambios abruptos. Es más o menos lo que intentaríamos plantear en este análisis. ¿Por qué estamos dando ese pronóstico y bajo qué escenario estamos proponiendo? Cuando ustedes leen las notas, dicen, pues espera una
disminución en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Se espera que crezca en un rango del 1.5 al 1.7%, y te dicen por qué, ¿no? ¿Por qué están esperando que eso ocurra? Pues algo así es lo que debemos hacer nosotros también. Plantear estos tres escenarios para estos periodos que necesitamos determinar cómo se comporta la variable. Pero antes de hacerlo para el consumo, tenemos que especificarlo para la primer variable que le afecta al consumo. ¿Cuál es esa variable? El Producto Interno Bruto. Y en esta ecuación, en esta primera ecuación, el PIB, como el PIB afecta al consumo, entonces la vamos a estudiar de forma aislada. Entonces, lo primero es determinar los valores esperados, no sé si llamarle, no me aventuro a llamarle también pronóstico, sino es el valor esperado del Producto Interno Bruto bajo estos tres escenarios. Porque una vez que tengamos el dato del PIB, ¿qué esperamos que le ocurra al PIB en estos dos escenarios, en estos 6 periodos? Entonces ya vamos a poder pronosticar el consumo. ¿Por qué? Porque necesitamos el valor de alfa 0, alfa 1 y alfa 2, esos se obtuvieron de la estimación. Ahora necesitamos el dato del PIB. Y una vez que lo tengamos, el dato del consumo del periodo anterior, pues ese dato, por ejemplo, para el del primer trimestre de 2022, tomamos como referencia el dato del cuarto trimestre de 2021, que ya lo tenemos. Pero primero necesitamos información del Producto Interno Bruto. Y vamos a analizar qué es lo que esperamos que le pase al PIB, cuánto esperamos que crezca o disminuya en los siguientes periodos. Por acá yo creo que voy a poner el Producto Interno Bruto. Ah, pero aquí en Excel no lo tenemos, ¿verdad? Hay que generarlo. Hay que generar el dato del PIB, que no lo tenemos. Yo lo calculé directamente en Stata. Recuerden que es economía cerrada, no es el mismo dato que ustedes descargarían del BIE. Bueno, ya que lo calculamos, aquí le di copiar. Vamos a llevarlo para acá con pegado especial, valores. Aquí tenemos al dato. Tal vez debí dejarlo junto con el dato del consumo, pero bueno. ¿Cómo se ha comportado el Producto Interno Bruto? Porque dar ahorita una cifra de lo que esperamos que le pase. De hecho, ya creo que ya se publicó, ¿no? El dato del... Ah, yo lo tengo aquí hasta el primer trimestre de 2022. Ah, no, es que lo copié mal, creo. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Alguien se dio cuenta qué hice? Y me están poniendo atención, ¿verdad? Ahí está. Debe terminar en el cuarto trimestre de 2021. Bueno, ¿qué ha pasado con el Producto Interno Bruto en esta serie con la que contamos? ¿Cómo se ha comportado? Para tener una idea de su comportamiento en este periodo histórico y sobre todo en los últimos trimestres, vamos a calcular la tasa de crecimiento del PIB. Comenzamos a partir del segundo trimestre de 93. Y aquí dividimos el dato del segundo trimestre de 93 entre el dato del primero, restamos 1, y esto nos va a dar la tasa de crecimiento. Lo voy a dejar con 4 decimales. Entonces, del primero al segundo trimestre del 93, el PIB creció en un 0.07%. Copiamos la fórmula. Hay periodos en los cuales el dato es negativo, indicando una disminución en el PIB. Y sobre todo, observen aquí en el 95, como del cuarto trimestre del 94 al primero del 95 tuvo una caída del 14%. Del primero al segundo trimestre, una caída del 3%, que fue pues, bastante alta, ¿no? Es de la crisis del 95. Y así donde vean los datos negativos, indica caída del PIB. Las crisis que nosotros tenemos registradas son las del 95, las del 2009, aquí está 2009. Vean, del cuarto trimestre de 2008 al primero de 2009, una caída del 9.7%. Y luego ya empieza a recuperarse. La recuperación en esa segunda crisis fue más rápida. Aquí otra vez se observa una caída en el primer trimestre de 2010 de cerca del 5%. Y lo más reciente, vamos a ver en el 2020, estos datos, ¿no?
Lo más reciente que hemos observado en el 2020, aquí tenemos esa caída. Vean, del primer trimestre, ya desde el primer trimestre había una caída, de hecho. Del cuarto de 2009 al primero de 2021, una caída del 4.3%. Ya veníamos mal. Del primero al segundo trimestre de 2020, la caída fue de hasta el 19.7%, muy cercano a casi un 20%, que se cayó la actividad económica y no tiene ninguna referencia con el pasado, pues reciente, ¿no? O sea, la más grave está aquí en el 95, que esa fue totalmente responsabilidad de una crisis interna, una caída del 14. No tiene ninguna otra referencia. Y luego para el tercero una recuperación grande. Estas tasas de crecimiento del 12%, pues no las vamos a ver tan fácil. Pero este fue el llamado efecto rebote, ¿no? O sea, creció tan rápido porque se volvieron a abrir las actividades económicas, así de fácil. Cuarto, tiene otro crecimiento del 7%. Recuerden que este crecimiento es siempre respecto al periodo anterior. Y luego para el primer trimestre de 2021, nuevamente experimenta una caída de cerca del 1.15%. Para el segundo de 2021, o sea, hace un año, creció un 2.6%, que ya es un crecimiento pues mucho más modesto, ¿no? Comparado con estos que habíamos visto. Esto ya está más, pues en consonancia con lo que se ha observado en los últimos trimestres. Luego, en el tercero de 2021, nuevamente tuvo una caída pequeña. Para el cuarto de 2021, una recuperación cercana al casi del 4%, 3.78%. Y lo que no tenemos ahorita, y aquí debe ser 1. Lo que no sabemos, o ya salió el dato, ¿cuánto creció el Producto Interno Bruto? ¿Cuánto creció del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022? ¿Cuánto esperamos que crezca o decrezca del primero al segundo de 2022? ¿Qué le va a pasar al PIB del segundo al tercer trimestre de 2022? Estos son los datos que necesitamos generar. Esa información es la que requerimos para poder calcular el Producto Interno Bruto y posteriormente realizar el pronóstico del consumo. Hasta aquí debo detener la grabación porque justo a la 1:30 tenemos reunión de Academia de Econometría. Espero que sean puntuales los profesores y se supone que nos van a dar a conocer quién es el nuevo presidente de la academia. Por eso tengo que detener hasta aquí la presentación. El día miércoles seguimos con estos cálculos y el viernes, les recuerdo, el viernes ya, porque ya me tengo que retirar. Marcela. Yo también copié mis datos, pero como se trabó mi máquina, apenas aparecieron. Bueno, ya tiene. Oh, ya se tardó mucho. Ya tardó mucho, Marcela. Bueno, ya tiene que los copié. Sí, pero ya fue. ¿Alguien más? Pegué a la 1:07, la computadora es más lenta, se pegó en publicaciones. ¿Algún otro comentario? Los dejo ya, nos vemos el día miércoles, por favor, y continuamos con esto. Se supone que ustedes van haciendo los cálculos al mismo tiempo que yo. Entonces, la tabla que tienen ahí, el cálculo de las tasas de crecimiento, y este cuadro que es el que vamos a llenar en la siguiente clase. Nos vemos el miércoles, que tengan buen día. Gracias.